Hoy nos metemos de lleno en una de esas figuras que todo el mundo cree conocer, un hombre que es sinónimo de fuerza bruta, Sansón. Pero la visión que nos proponen las fuentes que tenemos sobre la mesa va mucho más allá del héroe de acción de la antigüedad. Totalmente. Lo que tenemos es un análisis que desmonta esa imagen popular para presentarnos una historia en 3 actos muy claros. Su fuerza, su caída y una redención final absolutamente inesperada. Es una exploración de cómo el propósito divino puede manifestarse a través de la fragilidad humana más profunda. Exacto. Así que nuestra misión hoy es precisamente esa, entender cómo el hombre que se suponía que era el más fuerte del mundo pudo ser tan increíblemente vulnerable. Queremos desentrañar las verdades que se esconden en su ascenso, en su espectacular desplome y en ese final tan potente. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, hay que dejar algo meridianamente claro que el texto subraya desde el principio. La fuerza de Sansón no tenía nada que ver con ir al gimnasio o con una genética privilegiada. Su origen era otro. Sí, y este es el punto de partida fundamental para entender todo lo demás. Era un don, un regalo directo de Dios con un propósito muy concreto. Antes de nacer, ya había sido consagrado como nazareo, una palabra que significa apartado para Dios. Y ese apartado implicaba unas reglas de vida bastante estrictas, ¿no? No era solo un título. Para nada. Y es importante recordarlo para medir la magnitud de sus errores posteriores. Un nazareo tenía prohibido beber vino o cualquier derivado de la uva. No podía acercarse a un cadáver y, la regla más famosa, claro, no podía cortarse el pelo. O sea que cada una de esas normas era un recordatorio constante. Justo. Un recordatorio diario de que su vida y su fuerza no le pertenecían. Estaban al servicio de una misión: liberar a Israel de la opresión de los filisteos. No era un superhéroe en el sentido moderno, entonces, que tiene el poder y hace con él lo que quiere. Era más bien un instrumento. Exactamente. El texto insiste mucho en esto. Cada hazaña increíble que realiza, matar un león con sus manos, derrotar a 1000 hombres con una quijada de asno, no es una demostración de su poder personal. Es Dios actuando a través de él. Es la gracia divina actuando a través de lo que la fuente describe como un hombre frágil. Su fuerza no le pertenecía, era un préstamo condicionado a esa consagración. Y aquí es donde la cosa empieza, a torcerse. Claro, porque aquí es donde la historia da un giro que todos conocemos, pero que el análisis enfoca de una manera muy particular. Sansón empieza a dar por sentado ese don. El texto usa una expresión muy gráfica. Dice que empezó a coquetear con el pecado. Y ese coqueteo le lleva a un error fatal, uno que el texto señala como la raíz de su caída. Confunde el don con la fuente del don. Empieza a creer que la fuerza es suya. Justo, que es una cualidad inherente a él, y se olvida de que depende totalmente de su comunión, de su relación con Dios. Pero ¿cómo llega alguien con un llamado tan claro, que ha visto el poder de Dios de primera mano, a ese nivel de autoengaño? Es pura arrogancia. El análisis sugiere que es algo más sutil y quizás más peligroso: la familiaridad. El don siempre estaba ahí. Victoria tras victoria, la fuerza nunca le fallaba. Y poco a poco, empiezas a pensar que es tuya por derecho, que es parte de ti, como el color de tus ojos. Claro. Cuando llegas a ese punto, las reglas, la obediencia, la conexión con la fuente de ese poder empiezan a parecer opcionales. Crees que puedes vivir en 2 mundos, disfrutar de los beneficios de estar consagrado sin cumplir con las responsabilidades que eso conlleva. Es casi como un atleta de élite, que tiene un talento natural increíble, pero deja de entrenar y de escuchar a su entrenador. Durante un tiempo, el talento puro le puede sostener, pero tarde o temprano. Le pasa factura. Exacto, le pasa factura. Es una analogía perfecta. Y ese autoengaño es el terreno fértil para que entre en escena Dalila. Y aquí quería llegar. Creo que la mayoría recordamos a Dalila como la gran villana de la historia, ¿no? La mujer fatal que le roba la fuerza a Sansón. Pero el análisis que tenemos aquí le da una vuelta de tuerca a eso. Totalmente. Y es uno de los puntos más potentes del texto. Nos obliga a cambiar el foco. Dalila es, sin duda, el catalizador, pero la fuente insiste en que la tragedia real es la autodestrucción de Sansón. O sea que el problema no es ella. El punto clave no es que ella le robara la fuerza, es que él se la entregó.
fue el agente activo de su propia caída, al abrir su corazón y revelar el secreto de su consagración donde no debía. La tragedia no es la traición de ella, sino la rendición de él. Hay una frase en el relato que el análisis califica como una de las más tristes de toda la escritura. Cuando los filisteos le han cortado el pelo y lo despiertan, él dice: «Saldré como las otras veces y me escaparé». Y justo después se añade: «Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él». Es que es brutal, la idea de que ni siquiera se dio cuenta. Es que es una pasada si te paras a pensarlo. Revela hasta qué punto estaba desconectado. El texto sugiere que el pecado no siempre llega y te lo arrebata todo de golpe. A veces, su primer efecto es adormecerte, insensibilizarte. Te va desconectando poco a poco. ¿Clara? Había cruzado la línea tantas veces ignorando las pequeñas reglas de su voto que ya no tenía la percepción espiritual para saber cuándo la estaba cruzando por última vez. Creía que la fuerza era suya, y por eso, cuando el poder se fue, él fue el último en enterarse. Y la caída es total. El texto describe una imagen desoladora, es catastrófica. El hombre más fuerte del mundo, el terror de los filisteos, termina ciego, atado con cadenas de bronce y dando vueltas a una noria en una prisión, moliendo grano como un animal de carga. Mientras sus enemigos celebran y se ríen de él. La simbología es tremenda. El hombre que siempre se había guiado por lo que veían sus ojos, por el deseo visual, termina en la más absoluta oscuridad física. El que usaba su fuerza para romper cualquier atadura, termina atado. La humillación es directamente proporcional a la altura de su llamado. Y en medio de toda esa oscuridad, ciego y sin fuerzas, es cuando el texto introduce un detalle casi poético, algo que parece minúsculo pero que lo cambia todo. El cabello de su cabeza comenzó a crecer. Ese pequeño detalle es un símbolo potentísimo. Es la forma que tiene la historia de decirnos que, aunque Sansón había fallado de la forma más estrepitosa posible, Dios no había terminado con él. No era un caso perdido. No. Mientras estaba en la cárcel, humillado y roto, la gracia seguía trabajando en silencio. El crecimiento de su pelo no es solo biología. Es una señal de que el pacto, aunque roto por él, no había sido olvidado por Dios. Era una promesa silenciosa de que la restauración era posible. Y eso nos lleva al clímax de la historia, a su momento más bajo, que es también su punto de inflexión. Y todo culmina en una última oración. Una oración que no tiene nada que ver con las anteriores. Si antes actuaba movido por la arrogancia o la venganza personal, ahora su oración nace de la desesperación y de una dependencia absoluta. Ya no pide fama ni gloria, el texto lo deja claro. Lo que pide es misericordia. Acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme, solamente esta vez. Es la primera vez que reconoce que no tiene nada, que lo ha perdido todo y que su única esperanza no está en sí mismo. Entiendo que la oración es diferente, más humilde. Pero, a ver, es solo el tono lo que cambia. Porque al final lo que pide es fuerza para derribar el templo y matar a sus enemigos, lo que no suena tan distinto a lo que hacía antes. ¿Qué es lo que realmente ha cambiado según el texto? Esa es una pregunta clave. Y el cambio es fundamental. La respuesta de Dios es restaurar su fuerza, pero el propósito es completamente distinto. Ya no es para engrandecer a Sansón, no es para que vuelva a ser el héroe solitario. Es para cumplir, por fin, la misión original para la que fue llamado: asestar un golpe decisivo a los opresores de Israel. Ah, vale. Su muerte no es una simple venganza personal, aunque tenga elementos de ello, no. Se presenta como el cumplimiento final de su propósito, aunque le cueste la vida. Por eso se dice que en su muerte mató a más filisteos que en toda su vida. Su mayor victoria llega en su momento de mayor debilidad. Vaya, visto así, la historia da un vuelco completo. Entonces, llevando esto a un plano más general, el análisis extrae de aquí dos mensajes o paralelismos muy claros. Sí. El primero es un paralelismo con la historia de la humanidad en general. La vida de Sansón se presenta como un espejo, creados con un propósito divino, dotados de dones, pero caemos por nuestras propias elecciones. Por preferir nuestros propios caminos. Exacto. Y el resultado de esa caída, según este análisis, es idéntico al de Sansón. Nos deja ciegos a la verdad, atados a hábitos destructivos y, en última instancia, esclavos de fuerzas que no podemos controlar. El clamor desesperado de Sansón desde la prisión simboliza el clamor de la humanidad en esa misma condición.
Y siguiendo esa lógica, el texto propone que la respuesta a ese clamor es la figura de Jesucristo. Exacto. Se traza una comparación directa y muy detallada. Jesús también es entregado a sus enemigos, es humillado públicamente y muere con los brazos extendidos, de una forma que recuerda a Sansón empujando las columnas del templo. Sin embargo, y aquí está la diferencia fundamental que señala la fuente, Jesús muere por los pecados de otros, no por los suyos. Es lo que a veces se llama sacrificio vicario, ¿no? Justo, es la idea de que alguien paga una deuda que no es suya, mientras que la muerte de Sansón, aunque redimida al final, es la consecuencia de sus propios fracasos. El texto argumenta que la de Jesús salda la deuda de todos los demás. Por eso su muerte no es una derrota, sino en la victoria final sobre lo que la fuente llama el verdadero templo del pecado, la muerte y Satanás. Y a diferencia de Sansón, que permaneció muerto, la resurrección de Jesús abre un camino de libertad real y permanente. Vaya, ese paralelismo es increíblemente denso y provocador. Deja mucho en lo que pensar. Me pregunto si el texto saca también lecciones, digamos, más a pie de calle para el día a día de una persona creyente. Desde luego. Y ese es el segundo gran mensaje, que funciona a la vez como una advertencia muy seria y como una fuente de aliento increíble. Empecemos por la advertencia, que parece bastante clara. La advertencia es un aviso contra la complacencia espiritual. La historia de Sansón grita que el don no reemplaza la comunión. El llamado no sustituye a la obediencia. Y la fuerza espiritual no es un estado permanente del que te puedas olvidar. ¿No basta con lo que hiciste ayer? Exacto. No basta con las victorias de ayer o con el compromiso que tuviste el año pasado. La dependencia de Dios tiene que ser diaria, consciente y constante. Es un recordatorio de que se puede tener un gran ministerio o un gran talento y al mismo tiempo tener el corazón muy lejos de Dios, hasta el punto de no darte cuenta cuando se ha ido. Una advertencia potente, sin duda. Pero también decías que hay un mensaje de aliento. Sí, y es igual de importante. El aliento es que el fracaso, incluso el fracaso más catastrófico y humillante, no tiene por qué ser el final de la historia. La restauración de Sansón demuestra que Dios no desecha a los suyos. Que hay esperanza. Incluso en la vistitina más dura hay gracia, y en la caída más profunda hay esperanza. Si hay un arrepentimiento sincero, un clamor que nace del quebrantamiento, puede haber restauración. Es un mensaje directo para quien se siente como Sansón en la cárcel, débil, avergonzado y pensando que ya todo ha terminado. Según esta fuente, la historia de Sansón dice justo lo contrario. Es un análisis que, la verdad, transforma por completo la imagen que teníamos de Sansón. Se pasa de un personaje casi de cómic, de un héroe de acción, a una lección profundísima sobre la naturaleza de la fuerza, la debilidad humana y lo que el texto llama gracia. Claro, es que es justo eso. La conclusión del análisis es un llamado a no confiar jamás en la fuerza propia, sea la que sea, sino aferrarse a la fuente de esa fuerza. Y aunque es una advertencia muy clara sobre los peligros de jugar con lo sagrado, al final es un relato de esperanza, que ofrece un camino de vuelta para quien ha caído. El mismo Dios que restauró a Sansón en su momento más oscuro es el que, según esta perspectiva, sigue restaurando hoy a quien se vuelve a Él, con un corazón quebrantado. Totalmente. La historia de Sansón no termina en la celda, sino en un acto de redención que cumplió un propósito que era mucho más grande que él mismo. Es la demostración final de que incluso los mayores errores, las peores decisiones, pueden ser redimidas y utilizadas para un bien final dentro de un plan más grande. El análisis destaca que el mayor logro de Sansón llegó en su momento de mayor debilidad física, a través de una oración que no buscaba gloria personal, sino cumplir un propósito divino. Esto deja una pregunta en el aire para reflexionar. ¿En qué momentos una aparente debilidad o un fracaso personal puede convertirse en el terreno más fértil para un propósito más grande, una vez que el ego queda a un lado? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.